Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Comienza esta emisión. Bienvenidos a este viernes de Macondo por primera vez en los 3 años que venimos haciendo este programa. Lo tenemos que grabar, de emitir un viernes. Les pedimos disculpas a todos los que nos estaban esperando ayer. El retraso de un vuelo mío que yo me iba a tomar, bueno, no ayudó y nos obligó a cambiar de plan en el último momento. Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, ¿no? Como diría el agudo de Mauricio Macri. Así que aquí estamos, Marco, Leandro, Ina, listos para analizar la realidad latinoamericana, que también pasaron unas cuantas cosas en la región. El canje de prisioneros que realizaron hace una semana Venezuela y Estados Unidos, y los detalles que han salido de todo este proceso dan mucho que hablar, más allá de la liberación de 252 migrantes venezolanos que permanecieron en esa mega cárcel de Nayib Bukele sin que se celebrase un juicio alguno ni que se presentasen pruebas de sus supuestos delitos, que recordemos los acusaron de ser nada menos que terroristas de Tren de Aragua. Bueno, este acontecimiento revela un poco más, ¿no? Esa otra cara de las relaciones bilaterales entre los gobiernos abiertamente enemistados, esas negociaciones tras bambalinas que llevan meses haciéndose, realizándose, ¿no? Esa nueva dinámica también en la que Estados Unidos parece haber visto en los migrantes una suerte de activo. En cualquier momento pueden ser tomados como rehenes. Ya está creada además toda esa infraestructura para ello, y bueno, luego pueden ser intercambiados según necesidad de Estados Unidos. Muchos detalles que analizar, como dije, además del papel del Salvador, de Bukele, que con esta operación ha perdido nada más que y ni nada menos que 6 millones de dólares mensuales que se embolsaba de Washington, que él subcontrataba este servicio carcelero. Eso y mucho más, también las declaraciones de quién va a ser el embajador de Estados Unidos en Argentina, que escandalizaron a medio mundo, a excepción del ejecutivo del propio Javier Milei y la derecha Fest, que celebraron los fanáticos de Milei, que pagaron dinero para ir a escucharlo elogiándose a sí mismo. Vamos a tener una conexión desde ese festival, directamente desde ahí, desde Córdoba, que se convirtió por unos días en un epicentro de los amantes de la motosierra y de Javier Milei. Así que vamos a ir arrancando. Vayan conectándose a esta transmisión, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y bienvenidos. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco. Hoy en esta emisión especial que estamos haciendo de Macondo, ahora unos minutos después de haber concluido Legítima Defensa, para mí es un placer, porque fíjense que yo tengo Legítima Defensa y Macondo, dos programas que adoro, que venimos haciendo hace muchos años y hoy me quedaron pegados. Entonces tengo toda la expectativa de que un montón de gente que está viendo Legítima se vaya sumando a la emisión de Macondo. Pero recuerden, el jueves que viene volvemos como todos los jueves, que esa es la idea. Fue esta situación que nosotros tenemos un elenco muy viajado, ¿no? Muy viajado. Entonces pueden suceder estas cosas. Y bueno, sucedieron en la noche de ayer. Vamos a empezar entonces a hablar de este canje. Tiene su conexión con Uruguay esto también, les voy a contar. Y me parece importante porque en Uruguay me parece que se entiende poco el caso. Yo todavía no lo tengo del todo claro, pero creo que hay que aclarar algunas cositas que van surgiendo. Este canje de los 252 prisioneros, podemos llamar así, prisioneros políticos, porque es evidente, ahora queda todo más en evidencia para mí, ¿no? Que Donald Trump dijo a estos 200 venezolanos que atrapó casi random, ¿no? Diciendo que eran del Tren de Aragua, pero ahí hay de todo, muchachos que estaban empleados en tiendas de comida, migrantes venezolanos, los manda con un acuerdo que hace con Bukele al SECOT en una exportación de presos, que es escandalosa de los dos lados. Es escandalosa porque son
personas que no tienen ninguna sentencia judicial ni en El Salvador ni en los Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna explicación por la cual uno podría decir va a cumplir prisión en otro país, ¿sí? Ni eran requeridos en El Salvador ni tenían sentencia. Simplemente son secuestrados y no son deportados como podría hacerse con una deportación de migrantes y mandarlos a su país, sino mandados a una cárcel, al SECOT. ¿Qué cárcel? Además, bueno, justamente en el país gobernado por Nayib Bukele, que ha transformado de la cárcel un símbolo de su gobierno, ¿no? Un Todo con proyecto de la nación, ¿no? Sí, sí, como el producto nacional de Salvador hoy es la prisión en condiciones además inhumanas, como ejemplarizantes para la ultraderecha. Entonces, ahí, a ese lugar del terror, manda Trump a estos venezolanos, random. ¿Y qué es lo que creo que surge? No sé ahora cuando Marco a ver qué piensa, pero para mí lo que surge claro es que Donald Trump hace esto y probablemente por canales subterráneos dice, esta es mi base para la negociación, pero quiero recuperar a mis agentes. Me estoy hablando de 10 estadounidenses, por lo menos, 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, que eran acusados por Venezuela de actividades vinculadas con el espionaje, o sea, actividades de inteligencia u otras actividades de boicot, de actuar para el gobierno de Estados Unidos. Y además Bukele hace todo este discurso de los presos políticos y no sé cuántos venezolanos. Pero en realidad la clave está ahí, en esos estadounidenses, ¿sí? Y finalmente se produce este intercambio, que es un intercambio propiamente un intercambio de prisioneros, como los que hemos visto en guerras, como han sucedido, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, o entre Hamas e Israel, un intercambio así, negociado sottovoce, y 10 en teoría, estamos hablando de números que son los que se han trascendido. 10 estadounidenses van a los Estados Unidos y los 252 que estaban en el SECOT regresan a Venezuela. ¿Cuál es el papel de Nayib Bukele acá? Bueno, es el hub. Funcionó como un agente de los Estados Unidos, ¿sí? Lo cual realmente resignifica todo su papel, todo su discurso y todo. Dejate de soberanismo, sos un empleado, o sea, te usaron para una negociación, para una triangulación. ¿Por qué digo que tiene una conexión con Uruguay? Porque uno de estos estadounidenses es uruguayo de nacimiento, pero muchos años lleva en Estados Unidos, y acá había presión de la prensa, diciendo, el uruguayo que fue a visitar, no sé, una novia, una cosa así como una historia media personal, ¿sí? Por el cual había gestiones de parte de la Cancillería uruguaya con Venezuela, y alguna vez el ministro Lubetkin acá en Uruguay ha dicho, sabemos que está vivo, hay gestión. De hecho, Uruguay reactivó la actividad consular con Venezuela en principio también por este caso, y aparentemente Venezuela le dijo a Uruguay, manden un avión y se los mandamos. Pero él quería ir a Estados Unidos. Y además Uruguay no podía hacer eso de mandar un avión. Y lo cierto es que este hombre va a los Estados Unidos. Y yo está entre los estadounidenses reclamados por Estados Unidos. Digo para tener en cuenta, porque acá en Uruguay se liberó como los buenos oficios, algo así como cayó en la volada y fue liberado de casualidad. No. Bueno, yo estoy seguro que no. No tengo un elemento probatorio, pero no me parece que Donald Trump haga un canje de esto por uno que cayó de casualidad. No me cierra en la foto. Creo que todos los que salieron de Venezuela, tanto los estadounidenses como los venezolanos que fueron liberados, fueron elegidos, pero elegidos, ¿no? O sea, ahí hubo cuentas de finas, no al tuntum. Pero bueno, dejo esta primera intervención porque quería... O sea, llevaba tiempo pensando estas cosas en estos días. ¿Voy yo? Marco. Marquito, sí. Che, tomo eso que decías, Leandro, como del tono de la guerra, ¿no? Esta idea del intercambio de prisioneros, que es bastante como interesante leerlo así. De hecho, hubo portadas así, tipo intercambio de prisioneros, y remite a un escenario bélico, ¿no? Y las palabras configuran realidades. Y creo que hay algo de eso, efectivamente.
Después diría que no es el primer intercambio que se hace. Hubo uno hace un año y medio, creo que fue, cuando Alex Saab volvió a Venezuela y fueron enviados varios estadounidenses a Estados Unidos que estaban en Venezuela. Y si me apurás, me atrevo a decir que no va a ser el último. Creo que ambas partes descubrieron un mecanismo bastante fructífero, que es, bueno, negociar en base a detenidos, digamos. Eh, de hecho, no está claro cuántos extranjeros quedan detenidos en Venezuela, porque incluso hay como listas como que no coinciden entre la cantidad en total que fueron liberados y la cantidad que estaban registrados, porque Grenell, Richard Grenell, el enviado especial, en enero había llevado a 6 estadounidenses de regreso, después en marzo a 1, que van 7, después serían 10, pero después en esos 10 hay como que desagregarlos y ver quién es realmente estadounidense, quién es mitad mitad, cómo se hace el cómputo. Pero sí me parece que ambas partes tienen un mecanismo aceitado a la hora de negociar. Que en el caso de Estados Unidos también, si quisiera, pudiera, esperemos que no pase, ¿no? Evidentemente, pero volver a hacer una maniobra similar, digamos, y volver a poner a Venezuela a negociar en esos términos. Que al final de cuentas, amén de la tragedia de los seres humanos que están ahí, que es mucha y que ahora se está subsanando, al gobierno le permitió también construir una narrativa, armar una bandera, reconciliarse con el tema de la migración, que es un tema que le había costado mucho históricamente al gobierno, digamos. Y hoy recibe aviones y recibe gente que vino a El Salvador y se saca la foto con los niños y bueno, y ahí también hay como un desplazamiento que la oposición no sabe muy bien qué decir. La oposición está como, o sea, no te puedes oponer a que vuelvan venezolanos, pero a su vez tenés que reconocer que los negoció el gobierno. Digo yo, si Edmundo González y María Corina Machado no fueran lo que son, podrían ellos mismos haberse puesto en un lugar de negociación diciendo nosotros somos quienes permitimos que la gente vuelva a su casa. Nada de eso pasó, negoció el gobierno. Ahora bien, la negociación no termina ahí, porque agrego dos elementos de los que se negoció. Primero que hay 10 estadounidenses y 80 venezolanos que según anunció Diosdado, de esos 80 no sé todavía cuántos salieron, hay 30 y pico, hay diferentes listados. En todo caso, sería 10 más 80, sería 90. Porque además, no es que las partes dicen abiertamente que negociaron, lo cual es propio de una negociación. Pero bueno, si vemos el total del cómputo, son 10 más 80, van 90. Y ayer se anunció que es muy probable, cuando no seguro, que Chevron pueda volver a operar en Venezuela. Entonces, le preguntaban a Maduro, Maduro dijo no comment, literal, no es entonces, pero si uno ve la secuencia, decís, bueno, pues para una semana, vuelven los 252, van los 10 estadounidenses, y después flexibilizás para que Chevron pueda volver, eso era lo que estaba negociando Richard Grenell, y no Marco Rubio, que era un intercambio más integral. Ergo, no sé qué más vamos a saber en unos días, pero de a poco va tomando forma el contorno completo de lo que han estado negociando. Por eso lo de Chevron ayer fue como, bueno, listo. Ahora sí está como el rompecabezas más o menos completo de lo que estuvieron rosqueando fuerte, ¿no? Y eso también desmiente la idea de que están los puentes rotos. Eso es, sí, eso iba a decir que en alguno de los programas anteriores hablamos de esa suerte de guerra entre el ala Grenell y el ala Marco Rubio y parecía en un momento dado que el ala Marco Rubio en todas las cuestiones internacionales, no solo en Venezuela, ¿no? También estamos viendo lo que pasa en Ucrania, pues que el ala Marco Rubio, que es mucho más cerrado a cualquier tipo de negociación con los gobiernos que considera, pues eso, dictaduras, comunistas, lo que sea, pues no está todo dicho, no está esa pelea terminada y parece ser que la pulseada va a seguir, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones, no está terminado, como has dicho, Marco. Ahí en todo esto hay como muchas cosas, ¿no? Que no, que generan muchos interrogantes, ¿no? Porque si la Casa Blanca al principio, no sé si se acuerdan, cuando los detuvieron hubo ese momento en el que un tribunal de Estados Unidos mandó
a liberarlos, se lo impidieron, dijeron que no tenían ya la potestad alguna sobre los migrantes que llevaban a El Salvador. Entonces, ahora salen liberados, resulta que sí que tenían potestad, ¿no? Resulta que ese mensaje anterior era una mentira. Nayib Bukele diciendo que son todos terroristas de Tren de Aragua, pero a la vez los está soltando. eh, Claramente después de una negociación y, como ha dicho Lean, ejerciendo su papel de empleado, ¿no? Si enfrentan múltiples cargos de terrorismo, robo, violación, tal y como ha dicho Bukele y tal y como ha dicho Trump, ¿por qué son liberados? Otra cuestión. mmm, Recordemos que el Tren de Aragua fue declarado una organización terrorista a la altura de Al-Qaeda, a la altura del Estado Islámico. Entonces, tú estás permitiendo que esos supuestos terroristas del Tren de Aragua vuelvan a sus países de orígenes, al igual que habrías hecho, que esa es la pregunta, ¿lo habrías hecho con gente detenida con supuestos vínculos con Al-Qaeda? ¿Permitirían que volviesen a Pakistán o a Afganistán o a donde sea? Porque aquí es lo que están permitiendo. Si seguimos sus discursos oficiales, es exactamente eso. Y lo tercero, ¿no? Es el propio discurso de Trump, que nosotros estamos mandando afuera a todos esos migrantes porque son delincuentes, pero ¿a quién están devolviendo? Si han visto esos 10 personas, entre esas 10 personas, y ahora sale mucho en los titulares, en las 10 personas que devuelve a Estados Unidos, aparece un asesino convicto. Se llama Daoud Anid Ortiz, es un venezolano que tiene ciudadanía estadounidense, ciudadanía alemana, y que en 2016 entró en un colegio de abogados en Madrid y asesinó a 3 personas. De hecho, se han difundido declaraciones de los familiares de víctimas diciendo que si esto es así, y esto aparentemente es así porque aparece en la foto el señor que compartió el Departamento de Estado, están canjeando a los migrantes detenidos por un grupo en el que se encuentra asesino de 3 personas convicto. Entonces, son como 3 temas en el que hay tantos flecos que yo entiendo que ya no tiene ningún sentido analizarlo porque se permite todo y el orden basado en las reglas lo definen ellos, pero queda como demasiado vergonzoso, ¿no? Ina, un caso que a mí me interesa señalar, porque yo comparto con lo que están diciendo ustedes. Quiero decir que esto que hizo el gobierno de Venezuela en esta negociación va a cambiar muchas cosas dentro de las ecuaciones políticas. Ahora hay en unos días elecciones regionales en Venezuela, porque es realmente una recuperación de 250 personas y algunos casos que se han transformado en símbolos emblemáticos. Veamos el caso de esta chiquilina, esta nena, ¿no? Espinosa Michaelis, que hace unos meses, recuerden, la madre había sido deportada a Venezuela, y en Estados Unidos había quedado una niña de 1 año, que se transformó en un escándalo nacional en Venezuela, que empezó a reclamarla en el mismo estilo que, recuerdan el caso de Elian González hace 20 años, más de 20 años en Cuba. Recuperar a la niña que había sido, quedó con su madre deportada, su padre enviado a El Salvador acusado de ser del Tren de Aragua, y la niña bajo los servicios de custodia estadounidenses. En una negociación, que los términos nuevamente son muy difíciles de saber, pero lo que sucedió, la niña es retornada a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos a mediados de mayo, ¿sí? Y se produce el reencuentro de la niña con su mamá, que ya fue algo impresionante. La fue a buscar Silvia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, al aeropuerto, y se la entregó a la madre en Miraflores, una muchacha de 20 años, la madre. Pero quedaba la situación del padre, que además es reconocido por imágenes, por la familia, que ven que está entre los que bajan del avión en Salvador, ¿no? Y el padre se reencuentra ahora con la niña. El padre se llama Michael Espinosa, porque es uno de los 252 que son devueltos a Venezuela. Entonces, se produce una reunificación familiar, una bebé, ¿no? De 1 año, estamos hablando. Y esto tiene un impacto, como tiene impacto. Yo estaba mirando las noticias de la BBC u otros medios europeos, ni estoy hablando de medios venezolanos, sabemos cuáles son
un poco sus miradas políticas, que están reconstruyendo la historia del retorno de uno u otro a sus pueblos en Venezuela, y la forma en que los recibe la comunidad. La mayoría inmensa de ellos no tienen nada que ver con ni el Tren de Aragua ni ninguna cosa por el estilo. Eso no significa que no haya algunos que puedan ser criminales, porque tampoco hicieron una distinción así, pero y yo creo que eso tiene un impacto importantísimo, porque no es papa recuperar prisioneros, no es papa recuperar deportados. Y estamos viendo una gestión que es de muy alto nivel, que además está complementada por esta autorización que dan los Estados Unidos. Habrá que ver si se confirma que después Chevron lo hace, para que Chevron retome su actividad de extracción de petróleo en Venezuela. Son cambios cualitativos no menores que se producen en las últimas horas y que nuevamente a Bukele lo dejan muy mal, además de que el gobierno venezolano empieza a hacer una causa contra Nayib Bukele, porque lo que cuentan los 200 chiquilines estos que fueron deportados, fueron recuperados por Venezuela, son situaciones de tortura, de hostigamiento, de una situación media brutal dentro de ese centro del confinamiento del terrorismo secot salvadoreño. Bukele lo niega, pero las denuncias están ahí, e incluso hubo alguno que no era venezolano que estuvo ahí en el secot también deportado que dice lo mismo. Entonces va a ser muy difícil sostener que está todo bien, que el centro de confinamiento del terrorismo es una jauja, es una fiesta, si además has hecho durante todo este tiempo propaganda de que ahí es tremendo. Bueno, vamos a terminar con este bloque porque tenemos a nuestro invitado, Juan Elman, que nos va a hablar un poco sobre la derecha fest en Argentina, que anticipamos al principio del programa. Vamos al corte y pasamos a eso y luego seguimos con los temas, con el debate latinoamericano.